que teníamos el mes de marzo y que pues decidimos dejarlo para esta fecha para poder encontrar este tema tan importante que es la encefalopatía traumática crónica. Aquí tenemos a nuestras dos expositoras, a Ana y a Verónica. Ellas dos, muy entusiastas, quisieron hablar de este tema tan importante y que de pronto puede ser muy curioso y que nos podemos dar espacio para poder relajarnos un poco y poder hablar de algo distinto que no sea propiamente académico. Entonces, nada, muchísimas gracias ahí por ofrecerse y bueno, estamos en sus manos. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Belén Fernández. Y bueno, buenas noches, soy Verónica Frasica. Pues bueno, esperamos que se gocen la charla, ya entonces vamos a dar inicio. Listo, entonces yo voy a compartir la presentación, igual cualquier cosa me avisan si se ve bien, entonces ya voy a compartir, voy a apagar cámara, pero sí era para presentarnos, entonces ya apago cámara y pongo a presentar. Que ya voy a lograr presentar, qué pena, estaba teniendo aquí problemas con mi internet y nada, espero que ya logre presentar. Me avisan porfa si se ve. Sí, ahí se ve súper, Vero, gracias. Sí, ahí se ve bien. Listo, entonces bueno, como ya dijimos, mi nombre es María Verónica Frasica, Ana Belén Fernández, somos de sexto semestre y pues vamos a hablar un poquito de encefalopatía traumática crónica. Entonces, pues bueno, ¿de dónde surgió este tema? La verdad es que es un tema pues un poco raro, como que no se toca muy seguido. Sin embargo, surgió normalmente pues de una película, se llama Concussion. Esta película salió en 2015 y hablaba de cómo un famoso doctor, pues médico forense, llamado Benneto Malu, en 2005 realizó la autopsia de un jugador de fútbol americano muy famoso que resultó teniendo esta enfermedad, encefalopatía traumática crónica. Todo esto se conoció porque pues este jugador pues ya se había retirado
y empezó a tener muchos síntomas asociados a la demencia, síntomas psicóticos, hasta que terminó pues quitándose la vida. Esto fue obviamente muy choqueante, de modo que este médico forense del que les hablo realizó la autopsia completa, hizo varios cortes histológicos del cerebro y encontró un patrón muy similar al que ahora se conoce como ETC, que ya pues bueno, más adelante vamos a ver todo al respecto de esto. Entonces eso generó mucha controversia, precisamente porque empezaron a verse muchas relaciones entre el fútbol americano y el hecho de que los jugadores ya después de retirados empezaran a desarrollar pues estos síntomas tan extraños, terminaran la mayoría de veces quitándose la vida y todos después de las autopsias tuvieran estos hallazgos muy característicos. Entonces, bueno, es un tema bastante controversial, pues muy diferente y pues bueno, la idea es abordar un poquito todo al respecto del mismo. Listo, entonces digamos que la historia de esta enfermedad pues viene desde 1949 y pues empezó con los boxeadores con un síndrome que se conoce como el síndrome de punch drunk en los boxeadores. Entonces básicamente estos eran boxeadores que luego de recibir tantos impactos empezaron a presentar síntomas como la habilidad emocional, alteraciones emocionales y también síntomas extrapiramidales. Entonces luego de eso fue en 1990 que ya se hizo el primer diagnóstico histopatológico de ETC mediante una autopsia en una mujer que había sido víctima del maltrato físico. Entonces, pues más adelante lo vamos a ir viendo, pero pues el diagnóstico de ETC actualmente se puede realizar únicamente con la histopatología. Y bueno, lo que ya había comentado Vero, que ya fue en el 2005 con este doctor Bennett Omalu, que fue el que identificó ya el patrón concreto de ETC a nivel histológico en los jugadores de fútbol americano. Entonces, bueno, como tal, la encefalopatía traumática crónica se define como un síndrome neurodegenerativo progresivo asociado a múltiples traumatismos cerebrales, tanto leves como moderados. Esto es muy importante precisamente porque muchas veces se tiende a pensar que son únicamente los traumas más graves los que dejan secuelas o los que pues hacen que los pacientes consulten, vayan al hospital y pues bueno. Sin embargo, es importante recalcar que en este caso, en traumas tan leves como puede ser una concusión o un trauma craneoencefálico precisamente leve, que ya vamos a ver la definición específica, puede conllevar a unas secuelas tan graves como las que suceden en esta enfermedad. Entonces, vemos que la enfermedad se caracteriza por la acumulación de proteína tau hiperfosforilada y se va a manifestar con alteraciones del estado del ánimo, alteraciones neuropsiquiátricas y un deterioro neurocognitivo. Entonces, como tal, una concusión va a definirse como una lesión leve que denota una pérdida transitoria de la memoria y una pérdida de la conciencia. Esta igual no está asociada a ningún cambio o alteración, tanto macro como microscópica, y estas concusiones suelen suceder múltiples veces a lo largo de un partido, de modo que un jugador puede sufrir de estas a lo largo de su vida millones de veces. Y el trauma craneoencefálico como tal es muy similar a esta concusión, también suele asociarse a pérdidas en el conocimiento y en la memoria, pero este se caracteriza más específicamente por tener una clasificación en la escala de Glasgow de entre 13 y 15, que si se dan cuenta, pues no es algo muy grave como se esperaría. Listo, entonces ya ahorita nos estaba comentando Vero que básicamente esta es una tauopatía que básicamente significa que es esta proteína tau hiperfosforilada la que se acumula en ciertas partes del cerebro. Entonces, esta no es la única enfermedad que tenemos con este patrón. También tenemos una muy conocida, que es la enfermedad de Alzheimer y también la demencia frontotemporal y pues todas las que ven ahí en la lista. ¿Qué es lo que va a diferenciar a la encefalopatía traumática crónica de estas? Pues básicamente va a ser la localización de la proteína tau. Entonces, vamos a ver más adelante en los cortes histológicos dónde es que se acumula concretamente la proteína. En cuanto a la epidemiología, pues sabemos que es muy difícil sacar unos valores exactos, precisamente porque, como ya mencionamos, el diagnóstico como tal se va a confirmar únicamente mediante los cortes histológicos que se realizan post-mortem. Sin embargo, se sabe pues que hay numerosos factores de riesgo, principalmente pues el hecho de practicar en deportes de alto impacto, como es el fútbol americano, el boxeo, incluso el hockey.
También el hecho de ser, bueno, militares, precisamente por el alto número de combates y esto también se ha asociado muchísimo a esta enfermedad. Y también como dato curioso, a pesar de que pues es muy poco prevalente, se ha podido evidenciar en víctimas del maltrato físico reiterado y en pacientes con epilepsia. Específicamente, encontramos que las enfermedades neurodegenerativas con alta mortalidad son 3 veces más prevalentes en jugadores de fútbol americano retirados que en el resto de la población en Estados Unidos. En 2017 se identificó que un 17% de los pacientes con trauma craneoencefálico leve o moderado a repetición llegaban a desarrollar encefalopatía traumática crónica. Y acerca del síndrome de Punch-Drunk, que también es muy similar a este proceso, se sabe que la incidencia del deterioro neurocognitivo en boxeadores es de aproximadamente el 20%. En cuanto a la fisiopatología y los mecanismos de lesión, pues bueno, primero es importante aclarar que también muchas veces se pensaba que tras las lesiones y las lesiones y los traumas craneoencefálicos, lo peor que podía suceder era una lesión axonal difusa. Sin embargo, hoy en día se sabe que tras lesiones, sean leves o sean graves, pueden ocurrir algunas otras afectaciones en las neuronas sin que necesariamente sean denominadas así, lesión axonal. Entonces, bueno, tenemos que las fuerzas de aceleración y desaceleración repetidas en lapsos cortos de tiempo van a llegar a alterar la permeabilidad de los axiolemas. Esto hace que haya una entrada increíblemente grande de calcio a la célula. Y esto lo que va a hacer es que, bueno, las proteínas Tau normalmente van a estar asociadas a los microtúbulos, confiriéndoles pues cierta estabilidad. Cuando entra el calcio a la célula, estas proteínas Tau se van a disociar de los microtúbulos. Además de esto, se dice que pueden haber ciertas caspasas y quinasas que van a estimular la fosforilación en las proteínas, haciendo obviamente que se hiperfosforilen y que se plieguen. Las proteínas plegadas e hiperfosforiladas se van a tornar insolubles y se van a comenzar a acumular en oligómeros. Y ahí es cuando van a formar los famosos ovillos neurofibrilares, que son los que más generan problemas a lo largo pues, de esta patología. Los ovillos neurofibrilares van a acumularse, pues bueno, muy característicamente en varias localizaciones del cerebro, que vamos a ver ya más específicamente cuando hablemos de la histopatología, pero sabemos que van a afectar las cortezas, tanto frontales como temporales, y muy especialmente la corteza insular, el hipocampo y los ganglios basales. Entonces, esta toxicidad celular se va a deber básicamente a la acumulación de proteínas hiperfosforiladas y a la presencia de ovillos neurofibrilares. Entonces, esto lo que va a hacer es estimular y acelerar la muerte celular. Precisamente por eso es que se puede evidenciar una atrofia y una degeneración de la corteza y también muy clásicamente del hipocampo y del tálamo. Además de esto, esas fuerzas de aceleración de las que estábamos hablando van a generar cierta alteración en la barrera hematoencefálica. Y lo que va a producir eso es una migración continua de citoquinas inflamatorias como respuesta a la lesión. Esto va a hacer que haya una acumulación de proteínas hiperfosforiladas de manera perivascular, que también es muy evidente en la histopatología, y también va a haber una mayor predisposición a la degeneración de las paredes vasculares, lo cual aumenta el riesgo de lesiones hemorrágicas en estos pacientes. El hecho de que estas estimulaciones sean de manera continua, es decir, que toda esta lesión, todo este proceso que acabamos de mencionar, se produzca básicamente cada vez que el jugador, el deportista, recibe un golpe en la cabeza, va a hacer que el trauma como que se prolongue en el tiempo y que esa migración continua de citoquinas inflamatorias sea básicamente algo crónico. Entonces no va a haber ningún momento, como ninguna oportunidad para que todo este proceso pueda, en teoría, solucionarse. Esta estimulación continua de la muerte celular y de las cascadas inflamatorias es lo que va a hacer que el daño se prolongue por los años y que las lesiones se perpetúen progresivamente con el paso del tiempo. Por eso, básicamente, es que los pacientes que lleguen a tener esta enfermedad van a comenzar a sentir o pues identificar estos síntomas ya mucho tiempo después, usualmente pues cuando están en edades avanzadas, los deportistas cuando ya están retirados y pues cosas por el estilo. En cuanto a las manifestaciones clínicas y el diagnóstico, podemos decir que, bueno, como mencionamos, el diagnóstico en teoría no podría realizarse sin la autopsia. Sin embargo, en ese intento de realizar o de identificar esta enfermedad con mayor facilidad, pues se han identificado varios signos y síntomas muy característicos,
y se han agrupado en lo que se denomina el síndrome de encefalopatía traumática. Entonces, este síndrome consta de estos 5 factores importantes. En primer lugar, debe haber una historia de múltiples impactos cerebrales clínicamente documentados. Estos asociados pues, a lo que mencionamos en un principio, como concusiones, trauma craneoencefálico leve, casi siempre leve o moderado, severos casi nunca. Bueno, debe haber ausencia de algún otro desorden neurológico que explique pues, la presencia de los síntomas. Los síntomas deben haberse registrado durante al menos 12 meses y debe haber presencia de al menos un síntoma clínico central y uno secundario, que son los que ya vamos a ver. Entonces, los síntomas clínicos centrales se dividen en estos 3. En primer lugar, pueden haber alteraciones cognitivas asociadas a la disminución de las funciones ejecutivas, déficit de atención y deterioros de la memoria. Bueno, acá escribimos que principalmente va a ser la memoria episódica, pero también es importante recalcar que sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad, la memoria que más se va a ver afectada es la memoria a corto plazo. Y esto es precisamente como lo que empieza a notar el mismo paciente y la familia, y son como los síntomas iniciales que empiezan pues, a generar esa preocupación. Van a haber cambios comportamentales asociados a la habilidad emocional, irritabilidad, violencia física y verbal contra el entorno, que también es muy característico y en el que también se ven muy involucrados pues, los familiares. Y en cuanto a las alteraciones del estado de ánimo, van a haber síntomas tanto maníacos como depresivos. Estos últimos son incluso más frecuentes, al punto en el que el diagnóstico de trastorno depresivo mayor suele realizarse también en las fases más tempranas de la enfermedad. Y en cuanto a los síntomas clínicos secundarios, van a haber, en primer lugar, síntomas motores. La disartria, la disfagia y la bradiquinesia son más síntomas tardíos, muchas veces no se presentan, pero el parkinsonismo, por su parte, sí es uno muy característico y que sí suele prevalecer muchísimo en estos pacientes. Entonces, entre estos síntomas de parkinsonismo, el temblor en reposo, la rigidez y la inestabilidad postural. Puede haber también impulsividad asociada a un aumento en el consumo de alcohol y de sustancias, adicción al juego, agitación y comportamientos obsesivo-compulsivos. Van a haber alteraciones del pensamiento muy asociadas a la paranoia, también a ideas delirantes de persecución y así como ideas e intentos de suicidio, que pues como ya mencioné un poquito acerca de la historia, estas ideas pues generalmente son las que se terminan perpetuando y así son como los pacientes terminan pues quitándose la vida. Y alteraciones conductuales también un poco asociadas pues a los síntomas depresivos como apatía y anedonia. En cuanto al tiempo, podemos decir que en primer lugar pues debe haber el deterioro funcional clínicamente documentado y una progresión de síntomas y signos durante al menos un año, como dijimos en un principio. Además de esto, también se puede evidenciar que si, por ejemplo, el paciente ha tenido síntomas, no sé, depresivos o psicóticos y durante un año se le ha estado tratando, lo ideal es que tanto paciente como médico como familiar hayan evidenciado pues una mejoría de estos síntomas a lo largo de ese año. Esto también podría ser sugestivo pues de toda esta alteración. Y además, el inicio de los síntomas se esperaría que fuera al menos 2 años, posterior a un periodo de amplia exposición al trauma. Y esto se asocia a que, por ejemplo, los pacientes suelen tener como su época de auge en su carrera en el deporte, en la que pues, suelen jugar pues, una mayor cantidad de partidos, suelen estar más expuestos, y ya 1 o 2 años posterior a esto es cuando ya deciden retirarse, y en ese mismo tiempo es cuando empiezan a ver todos estos síntomas. Listo. Luego de todo lo que ya nos fue explicando un poco Vero, también lo vamos a empezar a ver en casos ya más concretos. Entonces, investigando un poco más sobre esta patología, leímos un artículo en el que hablaban de 5 jugadores y se encontró un diagnóstico, ¿no? Y este diagnóstico se realizaba después de la autopsia. Y pues se concluía que era la encefalopatía traumática crónica. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué sabemos de cada uno de ellos. Listo, entonces ya dijo Vero, pues ya aclaró muchísimo cuáles pueden ser los síntomas que presentan los pacientes, pero digamos que en este artículo también como que recalcaban que era bastante común encontrar la depresión, la pérdida de la memoria y la paranoia. Y pues eran jugadores de fútbol americano que habían jugado en posiciones similares o incluso en las mismas posiciones, que recibían muchos impactos. Entonces eso fue un dato súper interesante. Listo, entonces cuando ya se hizo la autopsia de estos pacientes y pues de estos jugadores,
algo súper característico de la enfermedad, y lo vamos a ver en la anatomía pues macro, que van a ser los cambios estructurales en el cerebro como tal, va a ser el alargamiento del tercer ventrículo y de los ventrículos laterales. Entonces ya vamos a ver imágenes más adelante, pero también queremos explicar un poco sobre el cavum septum pellucidum, que es consecuencia de este alargamiento de los ventrículos. Entonces, ¿por qué se produce pues el cavum pellucidum? Pues esto se debe, como ya dije, al alargamiento de los ventrículos, y es por los fuertes impactos que crean una onda de fluido en los ventrículos laterales, la cual se repite con traumas constantes y producen pues cierta fuerza de cizallamiento, sobre el septo pelúcido. Entonces lo que vamos a ver es como un agrandamiento y un hueco. Entonces más adelante ya les voy a enseñar en una foto. Y pues también podemos encontrar cicatrización y pérdida neuronal de las amígdalas cerebelosas. También, ¿qué más vamos a encontrar? Pues reducción del peso en el cerebro, y esta se va a deber también a la atrofia que va a presentar pues el cerebro. Entonces va a haber atrofia en el hipocampo, en la corteza entorrinal y en las amígdalas. Y pues también vamos a tener palidez de sustancia negra, atrofia del bulbo olfatorio, del tálamo y del tallo, y también del cerebelo. Bueno, entonces ahorita ya vamos a explicarles qué se ve en cada imagen. Entonces, listo. Aquí podemos comparar cómo pues hay dos cerebros totalmente distintos. Entonces, en el cerebro pues de la parte izquierda es pues el normal, el que está bien. Y en la parte derecha ya es el que pues es el que tiene la encefalopatía traumática crónica. Entonces, en este cerebro de ETC que vemos en la imagen de la derecha, pues más adelante yo voy a ir explicando, pero este es un cerebro que está en un estadio 4. La enfermedad es progresiva y ya más adelante voy a explicar cuáles son sus estadios. Entonces, ¿qué vamos a ver en ese cerebro? Pues hay una atrofia cerebral que se va a ver pues más notable en el lóbulo frontal y en el temporal, y pues también vamos a tener la atrofia de los cuerpos mamilares. Entonces, eso es algo súper característico. Entonces podemos ver en la izquierda cómo están sanos, y en la derecha pues apenas, o sea, mejor dicho, casi no se ven. Y también podemos ver palidez de la sustancia negra. Entonces sí, como pueden ver, es un cerebro pues ya con atrofia, y realmente sí se ve pues patológico. Listo, esto era lo que quería mostrarles, que es el alargamiento de los ventrículos. Entonces ese ensanchamiento se ve en estas tres imágenes. Entonces podemos ver que además de eso, del alargamiento de los ventrículos y de su ensanchamiento, pues vemos lo que había mencionado del cavum septum pellucidum, ¿no? Que es lo que ahí está señalando Vero, que como se pueden ver, pues el septo pelúcido normalmente pues es una línea, pues más o menos es una estructura pues que se ve como una línea y no tiene separación. En cambio en esta podemos ver que tiene como un hueco en la mitad, y eso es consecuencia de lo que había mencionado anteriormente. Y como podemos ver, pues ya esta es una enfermedad progresiva que poco a poco incluso se puede perder el septo pelúcido, como vemos en la imagen pues en la que tiene la letra F. Y además de esto también podemos ver pues la atrofia que hay en el cerebro, ¿no? Entonces vemos que no es un cerebro normal, también se ve la atrofia otra vez en la corteza frontal y en los lóbulos temporales. Esta imagen también es súper, pues también vemos con mucha claridad lo del cavum del septum pellucidum. Entonces, como pueden ver, están como divididos y tiene un hueco en la mitad. Entonces, eso es súper característico. Listo, ahora vamos a hablar un poco más sobre los hallazgos histopatológicos, que también son los que al final determinan más la enfermedad. Entonces, ¿cómo se llegó digamos, como al acuerdo? Pues fue en el 2016, en el Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos y de ACV, y pues tuvieron esta identificación de proteínas tau hiperfosforiladas en ETC, y se encontraban en neuronas y astroglías distribuidas alrededor de vasos sanguíneos pequeños en las regiones más profundas de los surcos corticales y en un patrón irregular. Entonces, esto ya lo vamos a ver más adelante, pero efectivamente esto es algo súper característico. Vamos a ver que en cada corte histológico, efectivamente estas proteínas tienden a acumularse alrededor de los vasos sanguíneos, y pues también esta búsqueda de los depósitos de la proteína tau hiperfosforilada
se logra hacer mediante tinción inmunoreactiva, ¿no? Entonces ahí es cuando logramos evidenciar la distribución irregular y multifocal de los ovillos neurofibrilares que se van formando. Entonces lo podemos encontrar, como ya había mencionado anteriormente, en la corteza frontal, parietal, temporal, insular, y pues ahí vamos a ver también que se puede encontrar en el hipocampo. Listo, entonces, como ya les había mencionado anteriormente, es súper importante tener en cuenta el tema de los estadios, porque claro, eso es una enfermedad progresiva y va a depender del estadio en el que tú estés, o bueno, en el paciente esté, los síntomas que va a ir presentando. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el estadio 1? Pues básicamente no va a haber ningún cambio macroscópico. A simple vista el cerebro se va a ver como un cerebro pues normal. Va a ser a nivel microscópico. Cuando ya hacemos ese corte histológico, que vamos a evidenciar ya la proteína tau acumulada, y ya vamos a tener esos ovillos neurofibrilares. En el estadio 2 ya pues vamos a tener esos cambios microscópicos, y además ya va a haber cambios macroscópicos. Entonces vamos a ver ensanchamiento de ventrículos y el cavum septum pellucidum. En el estadio 3 vamos a tener todo lo que ya mencioné anteriormente, y ya se puede empezar a presentar la pérdida de peso del cerebro y la atrofia. Y obviamente pues en la micro vamos a tener muchísimas proteínas tau, y el estadio 4 es todo lo que mencioné anteriormente, solo que como magnificado, si lo queremos decir así. Entonces ya vamos a hablar de imágenes más concretas. Listo. Entonces aquí vemos los 4 estadios de los que les estaba hablando anteriormente. Entonces ahí donde dice Stage 1, ahí podemos ver claramente que a nivel pues macroscópico pues el cerebro se ve bien. De pronto sí vemos como ya un poco de acumulación de las proteínas tau en el cerebro, pero pues no hay nada, digamos, que tú digas muy notorio. Y bueno, algo que quiero mencionar que es súper importante es que estas proteínas también se van a acumular en la profundidad de los surcos. Entonces, por ejemplo, aquí está como en la profundidad de los surcos, pero también se ve muy claro en el estadio 4 y en el estadio 3. Entonces podemos ver que está literalmente en los surcos ahí la proteína tau, donde está señalando Vero, ahí. Eso es súper característico también. Entonces, nada, como ya les estaba mencionando anteriormente, podemos ver que es una enfermedad progresiva que ya va a ser al final de su etapa, donde va a haber muchísima acumulación de las proteínas tau, y va a haber también en distintas partes del cerebro. Entonces, por ejemplo, en el estadio 4 podemos ver que no solo están a nivel del lóbulo frontal, sino que también en el hipocampo, igual que en el estadio 3. Y pues nada, en el estadio 2 tenemos a nivel de frontal y temporal, pero sí, como que esta es una imagen súper vigente de cómo realmente la enfermedad va progresando. Listo, entonces, como les mencioné anteriormente, pues realmente en el estadio 1 no vemos mucho, entonces vamos a empezar a hablar desde el estadio 2, que ya se ven pues cambios más notorios. Entonces, como ya dije anteriormente, vamos a tener a nivel macroscópico pues ya un poco de esas proteínas tau en la profundidad de los surcos corticales. Entonces vamos a tener en el lóbulo frontal y temporal. Listo. Y aquí ya tenemos imágenes como tal, pues histológicas, ¿no? Entonces, desde donde está la letra B, pues en las fotos, como podemos ver ahí, hasta la H, lo que están representando pues son los ovillos neurofibrilares, que se va a ver pues caracterizado por su acumulación alrededor de los vasos. Entonces, como que si en esos espacios en blanco son los vasos, y pueden ver que efectivamente alrededor de ellos se están acumulando esos ovillos neurofibrilares. Entonces, eso es súper característico de la enfermedad. Y también en la imagen, en la H, tenemos neuritas distróficas en la sustancia blanca. Y también en la F, también ahí lo que podemos ver son esos ovillos neurofibrilares que se van a encontrar a nivel del hipocampo. Listo, entonces en el estadio 3 podemos ver lo mismo, solo que va a haber como más progresión de la enfermedad. Volvemos a darnos cuenta que está en la profundidad de los surcos, y en este caso pues ya vamos a tener también acumulación de la proteína tau a nivel macroscópico a nivel del hipocampo, como podemos ver ahí donde Vero está señalando. Y
desde la imagen donde está la B hasta la D, ahí es lo que también los estaba mencionando, lo que había mencionado anteriormente, pues estos ovillos neurofibrilares, y también en la letra E, solo que ahí están como más aumentados, y pues en el F, en la F pues ahí se ve también súper clara los ovillos neurofibrilares que se van a encontrar a nivel del hipocampo, que fue donde Vero había señalado anteriormente. Y nada, también a la par de esa imagen tenemos astrocitos que también están teniendo acumulación de la proteína tau, y eso también se puede encontrar. Listo, entonces ya en el estadio 4 podemos ver que la enfermedad ya está mucho más avanzada, y aquí quería mencionar como un dato pues también súper curioso que con Vero encontramos, pero bueno, nada, volvemos a mencionar que está la proteína tau en el lóbulo frontal, temporal, en el hipocampo, y podemos ver otra vez esa acumulación a nivel perivascular. Entonces, nada, si se dan cuenta, en la última fila tenemos ahí donde dice TDP43. Entonces, la TDP43 es una proteína que se puede encontrar alterada en la mayoría de los casos de estos pacientes. Entonces, ¿qué es esta proteína? Pues esta proteína es una proteína de unión ARN que regula el metabolismo del ARN y se une a la proteína tau. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay una desregulación de esta proteína, puede ser clave para la expresión de tau. Entonces, digamos que si esta proteína ya pues ya está teniendo algún defecto, puede causar que la proteína tau se hiperfosforile. Entonces, eso también puede explicar la taupatía de la ETC. Y esto también pues se va a encontrar a nivel de la corteza cerebral y va a ser mucho más notoria en el estadio 4. Se puede encontrar en otros estadios, pero va a ser mucho más notoria en el estadio 4. E incluso esta proteína algunas veces la podemos encontrar no solo en la corteza, digamos, de las que había mencionado anteriormente, sino que también lo podemos encontrar en los ganglios basales, en el tronco encefálico, y la TDP43 en algunas ocasiones lo podemos encontrar incluso en la médula espinal. Entonces nos pareció súper curioso pues también mencionar esto, que es parte como de lo que se sigue investigando la enfermedad. Listo, entonces también queríamos aterrizar esto en un caso pues ya más concreto, ¿no? Porque pues sí, muy chévere saber todo esto, pero también enterarnos de casos de la vida real realmente ayudan como a tener como más en cuenta esta patología. Entonces tenemos el caso de Aaron Hernández, un jugador de fútbol americano, que básicamente él fue arrestado por haber matado a su cuñado. Entonces, por esto él fue a prisión y en prisión se suicidó. Entonces, digamos que Aaron Hernández, desde un principio, él tenía síntomas pues a nivel pues mentales, ¿no? Pues psiquiátricos. Él estaba teniendo depresión, estaba teniendo como tendencia a la violencia, y era lo que ya estaba mencionando Vero anteriormente en los síntomas que pueden presentar estos pacientes. Entonces, la familia empezó a notar esto, que él estaba distinto, y ya luego cuando se suicidó, pues se le realizó la autopsia y encontraron que ha sido el peor caso de ETC, considerando que solo tenía 27 años. Entonces, siguiente, vamos a ver la imagen del cerebro de Aaron Hernández. Entonces, este es un cerebro de ETC en estadio 3. Entonces, para la edad de Aaron Hernández, esto fue como muy choqueante, porque realmente, pues, es bastante joven. Entonces, podemos ver al lado, pues, en la imagen, en la parte de la izquierda, el cerebro, pues, normal, y en la derecha, pues, la atrofia que tiene él, y también, otra vez lo mismo, ¿no? Ese agrandamiento y el cavum del septum pellucidum que habíamos mencionado anteriormente, y también en esta incluso se puede ver sí, pues lo que dije anteriormente, ¿no? La atrofia, que sí es pues bastante marcada. Y aquí les traemos un video súper chévere de esta doctora que trabaja en Boston University, y básicamente ella es como una de las como más cracks ahorita en el tema, y ella es como la que, todas las imágenes que sacamos de esta presentación es de un artículo que ella publicó con su equipo. Entonces queremos mostrarles cómo se hace ese diagnóstico y lo que tiene.
Pero, oye, creo que nos está escuchando el video. No sé si de pronto tienes audífonos o algo. No, pero pues debe ser que no compartí con... Qué pena. Espera un segundo. Me dicen si lo escuchan, por favor. Sí, ya, ahora sí. This is the brain of an older NFL professional footballer. This is the brainstem, and we're sectioning it. We're just making transverse sections of the brainstem. What's hard to believe is that all your the impulses to your muscles come through this very small part of your brainstem. So if you even have a small little divot in there, you're substantially paralyzed, because it's all starts out in the brain and then it funnels into these two tracts which come down the brainstem and then basically into your spinal cord. So a tiny lesion in certain parts of the brain will cause devastating injury. This is a very, very characteristic gross anatomic picture of chronic traumatic encephalopathy. So this is quite an extreme case, would you say? This is an extreme case, but it also looks very characteristic. It's very unlike Alzheimer's disease. It's very unlike other degenerations. This is the very classic appearance of end-stage disease. I would assume that with this amount of damage that the person was very, very cognitively impaired. I would assume that they were demented. I would assume that they had substantial problems with their speech, their gait. I'm sure that this individual was Parkinsonian, that he had a tremor perhaps, or was slow to speak and to walk, if he could walk at all. Bueno, pues me parece importante mencionar que, como había dicho pues la doctora en el video, lo que habíamos dicho en un principio es que a pesar de que esta enfermedad también se clasifica como una de las taupatías, como lo es el Alzheimer, esta puede llegar a ser muy característica, en primer lugar por la localización de los ovillos, como mencionó ahorita Belén con todas las imágenes histopatológicas, y también porque si se dan cuenta, con un simple corte macroscópico ya se puede ver el daño tan grande que se ha generado. Entonces puede haber una atrofia inmensa, puede haber una dilatación ventricular también terrible, y en general el daño que se genera sobre ese parénquima cerebral pues va a ser como producto de todas esas lesiones constantes que han tenido pues estos pacientes. Entonces gracias a eso es que se puede realizar un diagnóstico mucho más certero por el hecho de que los daños son bastante evidentes. Bueno. Antes de terminar, vamos a hablar un poquito de las implicaciones genéticas. Acerca de esto tampoco se sabe mucho, pero sí se ha intentado relacionar un poco con el rol de la apoproteína E. Entonces el alelo de la apoproteína E, específicamente epsilon 4, está presente en aproximadamente un 15% de la población. Y lo que confiere esto es un mayor riesgo al deterioro neurocognitivo temprano. Y esto se debe a que estas personas van a tener una predisposición mayor a la acumulación de beta-amiloide secundaria a traumas craneoencefálicos leves. Por lo tanto, los pacientes que hayan sido pues, ya diagnosticados con ETC usualmente se asocian a traumas a repetición que van a generar una acumulación incluso mucho más grande de beta-amiloide. Y de hecho, pues a pesar de que esta proteína no está como directamente relacionada y no es específica de esta enfermedad, sí se ha intentado identificar como qué papel tiene esa combinación de la acumulación de ovillos con la acumulación de beta-amiloide. Y se ha logrado dar a entender que esta como acumulación masiva de ambas es lo que hace que las manifestaciones y la progresión de la enfermedad sea incluso más grave. Y ya finalmente frente a prevención y tratamiento, pues bueno, tratamiento, como ya dijimos, en principio es muy difícil realizar el diagnóstico, entonces el tratamiento es básicamente sintomático. Pero frente a la prevención, pues en un inicio, con lo que mencionamos de la película y esto,
la NFL sí se metió en varios problemas, precisamente porque era un problema, una situación muy a nivel global, el hecho de que los jugadores pues estuvieran sufriendo de esto y se estuvieran quitando la vida por haber jugado y por haber estado expuestos durante tanto tiempo. Por lo tanto, lo que se ha intentado es cierta como prevención frente a la situación, porque pues en teoría no habría nada más que hacer, como que el fútbol americano no puede desaparecer. Entonces, se han pensado en hacer mejorías en cuanto a la valoración y el tratamiento de las lesiones traumáticas, independientemente de su gravedad. Como mencionamos en un principio, las lesiones usualmente van a ser leves o moderadas, y esto da lugar a que muchas veces, después de una lesión, el jugador diga que está bien o incluso pues siga jugando, que no pongan mucho problema pues a la situación, y obviamente esto es mucho peor, porque si tras esa lesión pues el jugador no es evaluado correctamente, pueden estar pasando como muchos daños y los pueden estar pasando por alto, lo cual termina siendo incluso peor pues a un futuro. Entonces, en primer lugar, evaluar eso, la valoración y el tratamiento. Asociado al tratamiento también es importante el tiempo que se le debería dar a cada jugador o pues a cada paciente para recuperarse después de la lesión. Esto se asocia pues a la necesidad de la rehabilitación y principalmente porque un factor muy importante que podría influir de cierta manera en un mejor o peor desenlace de la enfermedad es el hecho de que los pacientes dejen de estar como tan expuestos en tiempos tan cortos de tiempo, en periodos tan cortos de tiempo, perdón, a las lesiones. Entonces, si un jugador pues sufre, no sé, varias concusiones leves en un mismo partido, pues lo mejor sería permitir que el paciente descanse, que si es necesario se rehabilite, que tenga una valoración médica adecuada antes de entrar a otro partido una semana después y que siga estando expuesto a todas estas lesiones. Porque esa conducta de lesiones constantes es lo que genera pues la degeneración tan grave. Y finalmente, pues es importante también la evaluación constante de los jugadores, del estado tanto físico como mental de los mismos, con el fin de identificar las manifestaciones más tempranas. Obviamente, hasta el momento no se ha podido lograr como prevenir en el desarrollo de la enfermedad, sobre todo pues cuando ya está instaurada, pero sí en lo posible identificar pues los síntomas antes de que sigan progresando. Lo que habíamos mencionado en un principio, los síntomas, digamos, asociados con parkinsonismo, antes de que empiece a haber desarrollo de la labilidad emocional, antes de que empiece a haber irritabilidad, pueden generarse diferentes conductas para prevenir todo este progreso de la enfermedad y obviamente lo más importante, prevenir que en un futuro los pacientes o estos jugadores terminen pues quitándose la vida. Y ya para finalizar, el manejo de los síntomas, como habíamos mencionado, sería básicamente con antidepresivos, antipsicóticos o estabilizantes del ánimo, pues dependiendo de cada caso. Entonces, pues bueno, esto era lo que teníamos para hablar acerca de la encefalopatía traumática crónica. Como podemos ver, pues es algo de lo que no muchas personas hablan. Muchas veces la NFL en Estados Unidos ha intentado pues ocultar todo este problema porque si se dan cuenta es un problema bastante grande, pero que afectaría tanto social como económicamente, como culturalmente en muchos lugares. Entonces, pues vale la pena tenerlo en cuenta y sobre todo lo ideal en este momento sería, como vimos en el video, la doctora allá en Boston y el doctor del que Bennett Omalu, de donde sacamos pues la idea de la película, intentar promocionar y promover la investigación acerca de enfermedades como estas, con el fin de procurar prevenirlas si es posible, y si no, tratarlas lo más temprano posible también. Intentar también realizar un diagnóstico temprano, porque a este paso, pues el diagnóstico realizado post-mortem, pues ya no es de mucha ayuda. Pero el hecho de poder realizar un diagnóstico temprano también pues podría salvar muchas vidas claramente. No sé si Belén tengas algo que decir. No, iba a decir que ya muchísimas gracias por su atención, por su tiempo, por conectarse. Y esto era lo que teníamos para mostrarles. Espero que lo hayan disfrutado y que también les dejamos un poco como esa inquietud y que de pronto también se animen a investigar más del tema, que realmente es un tema que todavía tiene mucho por seguir. Entonces sí, eso. Bueno, no sé si alguno tenga alguna pregunta, lo puede decir o por el chat. Y si no, pues eso sería todo.
Entonces, esperamos que les haya gustado muchísimo y que se interesen mucho para seguir leyendo un poquito sobre este tema tan interesante. Y que se vean la película también si les llama la atención. Ah, sí, sí, sí. Sí, aquí veo una mano levantada. No sé si quieres encender el micrófono y... Pues no es una pregunta, sino felicitarlas y decirles que estuvo muy, muy, muy chévere. Me encantó demasiado. Siento que lo abordaron de una manera muy como fácil de entender. Y nada, que se animen como a hacer otra porque estuvo muy, muy chévere y muchas gracias a ustedes por su tiempo. Ay, no, gracias. Ey, buenísimo, me encanta que te gustó y nada, súper, espero que sí. La verdad es que con Vero sí dijimos, queremos que sea como fácil de entender y que también sea breve, pues no queríamos demorarnos acá 10 horas explicando el tema, porque pues tenemos mucha pantalla ahora, entonces sí, eso. Creo que hay otra mano levantada. Sí, yo, hola Belén, también las felicito. Excelente charla y aprendí muchísimo de, de esta charla. ¿Podrían recordar el nombre de la película, por favor? Ah, sí, si quieres lo voy a escribir en el chat. Se llama Concussion. Muchas gracias. A ti, gracias por estar. Bueno, yo creo que no siendo más, entonces les agradecemos y ya también que se animen pues a estas charlas tan interesantes de temas así muy random, lo que sea. Igual siempre se puede buscar mucha información y uno puede terminar aprendiendo muchísimo, entonces sí, para que se animen muchísimo a hacer presentaciones como esta. Y gracias por escucharnos. Muchas gracias a ambas, Vero y Belén, en serio, muy buena charla y súper interesante como estaban diciendo, en serio, muchas gracias por hacerla y pues cordialmente bienvenidas a cualquier otra charla que quieran hacer, pues nos hablan y ya saben que pues estamos muy abiertos a aprender mucho más de estos temas también. Súper, Y gracias gracias. a todos los que asistieron también. Bueno, pues nada. Chao. Muchas gracias. Gracias. Gracias.